Bueno, con este video vamos a comenzar nuestra fase de el análisis de datos. Ya terminamos de preparar nuestros datos como vimos en los videos anteriores y tenemos nuestro notebook ah, con nuestra explicación de qué es lo que va a hacer este notebook, el proceso, leemos los datos. En este caso, cambiamos nuestro proceso para leer los datos, el conjunto de datos entero. Entonces son los 16 países que estamos viendo. Tenemos una explicación de qué columnas vamos a utilizar para crear nuestros archivos analíticos y esos son los que creamos en nuestros datos interinos anteriormente. Ahora vamos a crear un nuevo notebook que va a ser el de análisis de datos. Si ven esto, aquí puede que en su versión de JupyterLab, antes de comenzar, puede que no tengan estos 5 iconos. Esto es porque yo tengo varios entornos de Python. Entonces tengo un con Python 3.81 y uno con .2 y otro que es nomás .2 sin nombre y otro que es para otras cosas. Entonces, no se preocupen si ven algo distinto. Esto es, yo siempre escojo nomás Python 3, que es el que estamos utilizando. Y vamos a hacer algo, vamos a comenzar. Primero, antes que nada, vamos a cambiar nuestra primera celda, va a ser algo en Markdown, porque es como en nuestro análisis, en nuestra preparación de nuestros datos. Una de las razones por las que estamos utilizando JupyterLab y no Jupyter Notebooks en sí es porque pues, en Jupyter Notebooks cada notebook es una, una ventana, una pestaña de tu navegador. Me refiero a Jupyter Notebooks como la aplicación web, no el formato de este notebook. En JupyterLab puedes tener más de un notebook abierto bajo la misma pestaña y también puedes hacer esto, miren. Ah, ahora tenemos dos notebooks uno al lado de otro para que podamos ver qué está sucediendo. Y lo que voy a hacer es esto. Esta celda que tengo aquí, la voy a copiar. Copy the selected cell. Voy a venir acá y le voy a pegar. Y esta la voy a quitar. Entonces, vamos a cambiar esto porque la meta de este notebook no es la misma y el contexto no es el mismo. Esta descripción tampoco es la misma. Esto se mantiene igual porque es el título y el subtítulo del proyecto en general. Vamos a venir aquí abajo, vamos a copiar esto también, nuestros paths que estamos utilizando con pathlib. Y si le pongo Shift y hago clic en otra celda, puedo escoger dos. Ahora puedo hacerle copy aquí o puedo hacerle clic a la tecla C. Y si escucharon la tecla C, me escucharon que presioné una tecla y vieron que se cambió la selección, es porque ya lo copió. Puedo venir aquí y si hago clic en la letra V de vaca, lo copio de este lado. Vamos a comenzar. Esto es lo único que necesitamos. Eventualmente vamos a hacer algo muy parecido a esto, entonces podríamos copiarlo y utilizar más o menos lo mismo que está sucediendo aquí, pero eso es lo único que necesitamos para mantener más o menos algo estándar a través de nuestros notebooks, que tenga más o menos el mismo formato. Tenemos un título, el subtítulo, la meta, el contexto, las bibliotecas que vamos a utilizar y los paths. Y esto nomás lo copié por vil flojera. Podría haber escrito esto, pero se me hace mucho más fácil. A mí se me hace mucho más fácil copiarlo. Y estos todavía, si son todavía un poco más flojos que yo. Déjenme, le pegué todo. Vamos a recortar. Aquí vamos a poner una más. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes podrían, si les interesa, ser todavía un poco más eficientes, podrían crear uno que diga datos, que sea path, datos. Y cuando hagan el join path, que le están pasando el nombre de lo demás, ahí es donde escribirían brutos o interinos o procesados. Y así se ahorran estas 3 líneas de código y nomás tienen esta. Es algo, preferencias. Yo prefiero tener esto así para ser un poco más explícito en lo que yo estoy haciendo. Como vieron, ahorita borré esta haciéndole con la X. X es de recordar. Entonces, la descripción es más o menos lo mismo. De hecho, la descripción es igual que en Data Prep. Entonces vamos a
Les voy a copiar eso también. Ejecuta esto para que se quede igual. La descripción es la descripción del proyecto. Antes que nada, voy a cambiarle el nombre para no terminar con un montón de Untitled 037, que es algo muy común. 02, para que se mantenga más o menos el orden. Data Analysis. La meta. La meta de este notebook es para asegurarnos que estemos utilizando más o menos el mismo lenguaje. Este notebook sirve para preparar nuestros datos para análisis, caracteres archivos analíticos. Tratemos de usar el mismo lenguaje. Este notebook para analizar nuestros datos interinos y producir las 3 cifras. Obviamente esto es algo que para ustedes funcione. El contexto, el notebook 00 data prep o 3 archivos analíticos para cada cifra. Este notebook utilizará esos datos para adquirir, deducir, ¿cómo lo llamamos? Para obtener las tasas de alfabetización, empleo y escolarización de cada uno de los países en nuestro proyecto. Vamos a ejecutar eso, podemos hacerle Shift Enter, Shift Return o aquí este de Play. Se ejecuta. Ahora va a ser algo distinto porque sí vamos a utilizar pandas y sí vamos a utilizar path y sí vamos a utilizar gzip, pero también vamos a utilizar import site table, que es una biblioteca de Python que agrega unas funcionalidades a los data frames de pandas. Vamos a import janitor, que es una biblioteca de Python que fue creada, muy inspirada del paquete janitor de R, que sirve para limpiar los datos y crear ciertas tablas en R. En Python lo vamos a utilizar para algo un poco distinto. Y con eso vamos a empezar. Estas son las bibliotecas que vamos a estar utilizando para empezar. Ejecutamos nuestra biblioteca, nuestras importaciones. Ejecutamos esta. Ok. Y lo primero que vamos a hacer es leer nuestros datos. Y en este video nos vamos a concentrar en leer nuestros datos, hacer un análisis visual, asegurarnos de que tenemos lo que creemos que tenemos, revisar la forma de nuestro data frame, asegurarnos de que tenemos las columnas que esperamos, las filas que esperamos, y pasar a hacer esto rápidamente, lo que aquí en el gabacho le dicen sanity checks, unos chequeos de sanidad, de salud, asegurarnos de que no tenemos algo muy loco en lo que tenemos una columna extra o le cambiamos el nombre a una columna por error o se movió una celda, etcétera, etcétera. Entonces, primero leemos nuestros datos. ¿Cómo vamos a leer nuestros datos?
pues están comprimidos, están en datos interinos. Podemos utilizar esta misma herramienta, esta misma función para ver cómo se llaman, para recordarnos cómo se llaman, pero vamos a utilizarlo en datos interinos. Y podemos ver que tenemos tres conjuntos de datos: tasa, alfab, empleo y escolarización. Entonces, el primero que vamos a leer es nuestra tasa de alfabetización. Esa va a ser la primera tasa que vamos a crear. Entonces, vamos a primero crear una celda de Markdown para para estar agregando la documentación. Vamos a agregar una sección, la línea horizontal. Le ponemos tasa de alfabetización. La primera parte va a ser por edad. No, es más, vamos a comenzar primero por sexo, porque para edad vamos a hacer algo un poco más complejo. Ejecutamos esto, tenemos primero por sexo. Entonces vamos a leer nuestros datos. Vamos a quitar esto. Esto lo vamos a poner después. Primero tenemos que leer nuestros datos. With gzip. Pongo tab para que me dé mis opciones. A mí me gusta hacer mucho tab. Puedo escribir, yo sé que es datos interinos y puedo leerlo aquí. Pero a mí me gusta mucho utilizar tab porque hay veces que yo creo que escribí datos y resulta que escribí datso. O creo que escribí externos y resulta que escribí extrenos. Entonces, para asegurarme de que sí estoy escribiendo bien el nombre de las variables y evitarme la frustración de que tengo que parar mi análisis porque hay un error y el error resulta que no es de Python y no es de los datos y no es un error matemático, sino que escribí una letra en el lugar equivocado. Prefiero utilizar tab y automáticamente que Python me autocomplete para que yo no tenga para evitarme ese error. Entonces le pongo join, tab, join path. Entonces sería tasa alfab.tta.gz. Cierro los paréntesis. Le pongo, lo vamos en modo read porque estamos leyéndolo. Va a ser archivo, archivo. Y esto es igual que como leímos nuestros datos en bruto en nuestra sección anterior, en el data prep. Si no recuerdan, pueden venir al notebook de data prep y ver cómo es que hicimos esto. Entonces ya estando aquí, va a ser datos alfa de alfabetización es igual a pd read data a archivo. Vamos a leerlo. Y esto se va a tardar un poco porque recuerden que cuando estábamos trabajando en nuestro data prep, estamos utilizando solo México y eran 11 millones de filas. Y ahora, aunque son solo 7 columnas, son todos los países, son los 16 países y son 52, 55 millones de filas. Entonces, son menos columnas, pero son más filas. Fue muy rápido. Ya se ejecutó. Entonces ponemos datos, alfab. Este es el análisis visual. Podemos usar head. Vemos que tenemos el país, el año, el nivel geográfico, sexo, edad, alfabetismo y el peso de cada observación. Cuando estoy trabajando, esto es algo, una preferencia personal. Yo sé que estamos trabajando con un conjunto de datos que tiene muchísimos países. Tenemos 16 países en este conjunto de datos. Entonces, cuando yo hago head, mis datos ya están ordenados de cierta manera, pero el orden en sí no me interesa. Lo que quiero asegurarme es de que sí tenga lo que yo creo que tiene. Entonces, ¿cuál es otra de las funciones que utilizamos para visualizar nuestros datos, para el análisis visual, no visualizar como gráficos, sino el análisis visual de nuestros datos? ¿Recuerdan? Les voy a dar 3 segundos. 2, 3. Tenemos head, que me muestra las primeras 5 filas de nuestros datos. Tenemos tail, que me muestra las últimas 5 filas de nuestros datos. Y tenemos sample, de muestra. Dame una muestra de mis datos. Sample, por default son 5. No, por default es 1, creo. Sí, porque es una muestra. Entonces le voy a pasar 5 porque quiero que me regrese 5.
y vemos que al azar escogió una observación de México. Ok, y aquí podemos ver que tenemos 5 observaciones, una de Argentina, una de la República Dominicana, 2 de Brasil y una de México. Y esto es justo lo que quería, porque quiero asegurarme de que yo trabajé con los datos de México y yo espero que todos los datos estén ahí para todos los países, pero ¿qué tal si por alguna razón la República Dominicana no tiene esta columna? Entonces, yo quiero darme cuenta lo más pronto posible. Y recuerden que también tenemos nuestro análisis visual, eh, en que utilizamos pandas profiling, etcétera, etcétera. Entonces, esto es nomás estas sanity checks. Estamos checando de nuevo que yo creo que todo está bien. Quiero asegurarme de que todo esté bien. Entonces lo vuelvo a revisar. Entonces ya tenemos esta muestra de 5. En el video anterior vimos rápidamente una propiedad de los data frames que es su shape. Shape es figura en inglés y la figura viene en este formato. Es un tuple. Como pueden ver, no estoy utilizando paréntesis porque esta no es una función. Esta es una propiedad del data frame. Es un hecho, no es una función, no está ejecutando nada. Es solo un hecho, una propiedad de este mismo data frame. Y me está diciendo que tiene 52,5 millones de filas. Estos son los rows, filas, y 7 columnas. Y si yo esperaba tener 9 columnas y veo que solo son 7, yo puedo entonces regresarme a mi data prep y ver qué es lo que sucedió. Pero 7 columnas son las que esperaba en mi tasa de alfabetización, como ya había escrito yo aquí. Entonces, no tengo ningún problema yo. Entonces, tenemos el peso de las personas, su nivel de alfabetismo, su edad, su sexo, su nivel geográfico, su país y su año. Entonces, hicimos este análisis visual, tenemos nuestro sanity check, parece que los datos están bien. Entonces, en el siguiente video vamos a hacer vamos a empezar a trabajar en nuestra primera tasa de alfabetización a través de esta faceta de y voy a utilizar un header para que se vea así. Por sexo. Ejecuto. Entonces, así como tenemos un notebook para solo preparación y tenemos un notebook para el análisis de datos, tenemos que aprovechar la ventaja que tienen los notebooks de poder tener esta narrativa y esta habilidad de poder presentar texto, el rich text que le dicen, poder tener Markdown y poner imágenes y matemáticas, y LaTeX, etcétera, etcétera. Tenemos que aprovechar y, y, y utilizarlo como si fuera en serio un notebook, un cuaderno de investigación. Tenemos una sección para la tasa de alfabetización. En esa sección vamos a tener subsecciones porque vamos a hacer un tamaño más pequeño. Tenemos esta tasa de alfabetización. Estos datos van a ser para toda la tasa de alfabetización, pero dentro de esa tasa de alfabetización tenemos este proyecto, esta subsección de sexo. Y podemos ver aquí en nuestro panel izquierdo, tenemos nuestra tabla de contenidos y podemos ver que tenemos el nivel 1, análisis de datos de sexo, y podemos ver que aquí se salta hasta el nivel 4 y lo tenemos 3, tasa de alfabetización, y así como tenemos una tasa de alfabetización, dentro de esta misma tasa de alfabetización vamos a tener por sexo, por edad y por área geográfica. Entonces, hasta aquí este video. Leímos, para reiterar lo que hicimos, leímos nuestros datos en formato del archivo comprimido a nuestros datos interinos, nuestro archivo analítico. Tomamos una muestra para asegurarnos de que todo esté bien, el sanity check, y utilizamos shape para asegurarnos de que sí tengamos todas las filas que queremos y todas las columnas que queremos.